y vamos a compartir la cuestión esta. Ya. Muy bien, hoy día toca estudiar la siguiente parte de la estadística descriptiva, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior, ya la del día martes, ya que tiene que ver con esto, con las medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, tenemos ese conjunto de datos que ya lo hemos trabajado en esa clase, y la pregunta que les puedo hacer a ustedes ¿es posible resumir el conjunto en una sola cantidad? Claro, la respuesta es sí, porque ya como lo vimos la otra vez, ¿ya? Se puede usar las medidas de tendencia central. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son. ¿Ya? Recuerden que son principalmente tres, ¿ya? Pero me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son. Mediana, profe. Mediana, muy bien. Moda. La La moda media. y la media. Exacto, ¿cierto? José también lo escribió en el chat. Muy bien. Media, moda y mediana. Claro. Muy bien. Excelente, ¿cierto? Son esas tres, ¿ya? ¿Ustedes cachan más o menos cómo es la diferencia entre una y otra? Sí. Así en simples palabras. La moda es el que más se repite. ¿Ya? La mediana es el dato central. ¿Ya? Y ¿Y el, alguien quiera decir lo de la moda? Yo voy a decir lo mismo. ¿Ya? ¿Cierto? La media es el promedio, ¿cierto? La mediana es el valor o valores centrales que dividen el grupo en dos iguales. ¿Y la moda? el que más se repite. Claro, es lo que más se repite o bien el grupo de datos que tiene Con mayor mayor frecuencia. cantidad, ¿cierto? Porque depende de cómo se estructuren los datos, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué ventajas tiene la mediana respecto a la media? ¿O en qué casos es más conveniente usar la mediana que la media? Que la mediana no se ve afectada por valores tan distintos, o sea, no, cuando hay valores pequeños y aparece un valor grande, la mediana no se ve tan afectada como se ve el promedio. Claro, ¿cierto? La mediana tiene esa característica de que no se infla a medida que uno le agrega datos que son demasiado lejanos a los que ya tengo, ¿cierto? Eso lo vimos en un ejemplo. ¿Ya? Con respecto a la media, que sí cambia, claramente cambia, como el ejemplo de las notas, ¿no es cierto? Que si usted tiene notas entre 5 y 5 y 6 y de repente se saca un 1, claramente te va a bajar el promedio, ¿ya? Claramente te va a bajar porque está ese 1 metido ahí. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo más de un dato que se repite más veces que el resto? ¿Existe ¿Cómo? la moda o no? O sea, sería una... ¿Existirían dos modos? Sí, o sea, bueno, la forma apropiada de decirlo es que la ¿Bimodal? distribución de los datos es bimodal, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué otra diferencia hay entre la media, la moda y la mediana, entre las tres? ¿Se puede ocupar en todos los casos, por ejemplo? ¿En todo tipo de variables o no? ¿No? A ver, ¿alguien más que pueda contestarnos? Aparte de... Para los numéricos los tres, pero para los no numéricos la moda, ¿cierto? ¿O no? Claro, por Sería ahí va la cosa. la Claro, por mediana ahí va la sería cosa, algo porque cuantitativo, por el tipo de variable que sea. la media es cuantitativa, la mediana es cuantitativa y la moda sería cuantitativa y cualitativa, ¿cierto? O sea, no es que la medida sea, sino que es apropiada para ese tipo de variable. Ah, ya. ¿Sí? O sea, que la moda, por ejemplo, yo se la puedo calcular tanto a números como a palabras. ¿Ya? Diciendo qué palabra más se repite o qué concepto es el que más se repite. ¿Ya? Eso se puede hacer en ambos casos. Pero yo no puedo promediar los días de la semana, por ejemplo. ¿Ya? No puedo promediar lunes más martes, más lunes, más miércoles, más jueves. No. ¿Ya? Entonces, por eso la media solamente se puede sacar en números. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué otra cosita? Ah, por ejemplo, si a los datos les sumo una cantidad, ¿qué pasa con el promedio? ¿El promedio es el mismo original o cambia?
Se suma la misma cantidad. Se suma la misma cantidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a los datos les sumo 5, entonces al promedio también tengo que sumarle 5, ¿ya? Es una propiedad bastante interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los multiplico ahora por 5? El promedio también se va a multiplicar por 5, ¿ya? Esas dos cositas ténganlas en cuenta porque hoy día vamos a ver una situación muy parecida, ¿vale? Ya. Entonces, ¿quedó alguna otra duda de la vez pasada? ¿Ya? ¿Cómo les han parecido las diapositivas? ¿Le han parecido claras o le han parecido más enredadas? Sí, me gustaría saberlo. En mi caso, Clara, profe. Yo la entiendo, profe, por lo menos. Ya, Igual. ya. En todo caso, cualquiera de ustedes que de repente tenga dudas con respecto a lo que dicen las diapositivas me puede decir y yo se lo puedo ir aclarando, no hay problema. Muy Profe, bien. ¿podría repetir lo último, por favor? Es que no lo alcancé a notar. Lo respecto a lo de los cambios en las variables. De eso de que era, si lo multiplicaba por 5, ¿cómo se llama esa propiedad? Ah, bueno, Lo- lo que pasa es que es lo mismo que cuando uno calcula derivadas, ¿ah? Cuando uno calcula la derivada y lo multiplica por una constante, la derivada también se multiplica por la constante. En este caso, si en los datos los multiplico a todos por la misma cantidad, distinta de 0 obviamente, el promedio también se va a multiplicar por esa cantidad. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de cambio de unidades de medida, como lo vimos la otra vez, pasamos de yarda a metros o a centímetros, si no me equivoco. Entonces hay un factor de cambio, que era 1,9, si no me equivoco. Entonces, si yo quiero el promedio de yardas, pasarlo a metros, bueno, a las yardas las multiplico por la cantidad que corresponde a metros y pasa a metros. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias. Vale. Ya, ahora sí. Vamos a lo que corresponde al día de hoy, que son las medidas de dispersión. ¿Ya? Este nuevo conjunto de medidas, ¿no es cierto?, se lo vamos ahora a agregar a las que ya vimos para interpretar mejor el conjunto de datos que tenemos. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque las medidas de tendencia central, si bien es cierto, son fáciles de interpretar, ¿no es cierto?, son fáciles de comprender, pero nos sirven si las interpretamos solitas. ¿Ok? No sirven porque en el fondo no me dice otras cosas que son importantes de los datos. ¿Ok? Por ejemplo, si supongamos que tenemos una persona que saca estas notas. 1, 4 y 7. Ya lo estoy notando en el chat por si acaso. ¿Ya? Supongamos que esa persona saca esas notas en sus 3 certámenes. En cambio, otra persona saca estas notas. ¿Ok? ¿A quién le fue mejor? ¿Creen ustedes? Si tuvimos que sacar el promedio final del curso, ¿a quién le fue mejor? ¿Están ¿Fue igual? igual? Bueno, por promedio es igual, ¿no es cierto? Pero igual no son iguales, ¿no es cierto? Ah, tienes razón. El comportamiento de los estudiantes no es el mismo, pero el promedio es el mismo. ¿Se dan cuenta? El segundo es más homogéneo, es más parejo. Ya, exactamente. Mira, por ahí va la cosa. ¿Ya? Por ahí va la cosa, porque resulta que el promedio es el mismo. Cuando uno ve el puro promedio de la gente, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, si el promedio es el mismo, significa que a ambos les fue igual, que estudiaron igual, ¿no es cierto? Que tuvieron un rendimiento igual, pero claramente aquí las notas no lo dicen. Fíjense, la diferencia de las notas es de A3 y la otra es de A1. ¿Ya? Entonces, claramente hay una información que no hemos todavía estudiado y que es importante, ¿se dan cuenta? Entonces, para eso sirven las medidas de dispersión que vamos a ver hoy, ¿ya? Porque la pregunta dice ahí, ¿es posible decir cuán homogéneos o heterogéneos son? ¿Ya? Entonces, la respuesta claramente es sí, ¿ya? Mediante el uso de estas medidas, ¿ya? Ahora, yo no sé si conocen alguna de estas, si es que la vieron en la enseñanza media o en el preu. La varianza. Una de ellas es la varianza, ¿no es cierto? Claramente, si estamos hablando de variabilidad, varianza es la primera palabra que a uno se le vendría a la mente, ¿ya? ¿Alguna Dispersión otra? estándar, ¿no? Dispersión Ya, la otra estándar. se llama, claro, desviación estándar. Eso. Y claro, esas dos, ¿no es cierto? Pero hay otra
que vamos a ver que se llama rango, ya que tiene que ver con las tablas de frecuencia también. ¿Ya? Entonces, fíjense, veamos la definición. Medidas de dispersión son medidas de resumen de un conjunto de datos que permiten interpretar la variabilidad de los mismos. ¿Ok? Entonces, pensemos, por ejemplo, en las notas de estas dos personas. ¿Ya? ¿Cuál de las dos personas tiene la mayor variabilidad en sus notas? La que se sacó un 1 y un 7 y un 4, ¿no? Claro, la persona que sacó un 1, después estudió otro poquito, se sacó un 4, y después estudió más todavía y sacó un 7. O sea, él tuvo el mejor progreso, pero no fue suficiente porque al final tuvo un 4 de promedio, ¿ya? Y tiene la mayor heterogeneidad o dispersión de los datos. En cambio, la persona que sacó un 3, después sacó un 4, sacó un 5, es porque en realidad no hizo mucho esfuerzo, le fue mejor, pero en el fondo no hizo mucho esfuerzo como para superar su promedio, ¿ya? ¿Vale? Muy bien. Entonces, gráficamente, ¿cómo podemos interpretar la dispersión? Bueno, muy sencillo. La dispersión sirve para evaluar si los datos son semejantes o diversos, o muy diversos, ¿ya? ¿Ok? Fíjense, el gráfico A muestra una curvita, ¿no es cierto? Imagínense que esa es un histograma, ¿ya? Muy apretado, ¿ya? Y la variación no se ve en la puntita de arriba, se ve en la extensión del gráfico, ¿ya? Si el gráfico es muy angostito, ¿ya? Y vacío por acá, significa de que en realidad la variación es pequeña, ¿ok? Que sería el caso, por ejemplo, del alumno que sacó 3, 4 y 5, ¿ya? 4 estaría por acá, 3 aquí y 5 acá, ¿sí? Después, el caso B habla de una variación que es más moderada, ¿ya? Que es tolerable porque en realidad las variables no pueden ser tan precisas, ¿cierto? Y claro, tiene que haber un cierto espacio de variación, ¿ya? Se le llama variación moderada. Y el caso C, ¿ya? Que ya es donde la variable es muy heterogénea, pensando por ejemplo en la persona que sacó 1, 4 y 7, ¿ya? El 1 está acá, 4 aquí y 7 acá, ¿ya? Se llama mucha variación o bien una variación alta. Ya vemos 28, así que estamos mejorando. ¿Ok? Entonces, esa es como otra forma de interpretar la variabilidad, ¿ya? Para ver si los datos son semejantes o muy diversos. Y eso es importante, ¿ya? Es importante porque, por ejemplo, si uno está haciendo un estudio de cualquier cosa y tiene que cumplir ciertas características el grupo para poder sacar conclusiones, ya no me sirve que, por ejemplo, la edad sea entre 10 y 90 años. A lo mejor no me sirve porque lo que estoy preguntando es algo más de, no sé, de adolescente o bien es de adulto joven o de adulto maduro, ¿ya? No me sirve preguntarle qué piensa de la jubilación a un niño de 10 años, por ejemplo, ¿ya? No puedo hacer eso, ¿ok? Entonces, de ahí el tema de la variabilidad. Rubén tiene una pregunta, dice, profe, ¿qué indica la cima del gráfico? Mira, dependiendo de lo que se esté haciendo, generalmente es como el que tiene la frecuencia más alta, ¿ya? Es como que, no sé, la mayoría de las veces la gente saca un 4 de promedio en la asignatura, ¿ya? Entonces la flechita para arriba, el eje Y, tiende a ser generalmente la frecuencia o el porcentaje o la probabilidad en algunos casos. ¿Ya? Así que depende de lo que se esté haciendo. ¿Ya? ¿Continuamos? ¿Ya? Entonces, aquí... Ah, perdón. Con eso uno ya puede empezar a comprender, ¿no es cierto?, qué puede esperar de los datos cuando ya calcula estas cuestiones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver la definición de cada una de las medidas de dispersión, que son 3, ya las más usadas, pero hay hartas más. ¿Ok? Primero el rango, que es la más sencilla de todas, ¿sí? Es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Así de simple, ¿ya? En el caso de las notas de los estudiantes, ¿no es cierto? El rango de notas del primero es 7 menos 1, ¿ya? La más alta menos la más pequeña. 7 menos 1 es 6. Es decir, hay 6 puntos de diferencia entre la nota más baja y la más alta. En cambio, la del otro tipo, ¿ya? Es 5 menos 3, que es igual a 2. ¿Ya? Es decir, solamente hay 2 puntos de diferencia. Entonces, ¿quién es más homogéneo? El segundo, porque tiene 2 puntos de diferencia.
¿ya? Así de fácil. ¿Ya? Esta es la más fácil de calcular, la más fácil de interpretar y todo lo demás. ¿Sí? Después tenemos las dos más utilizadas, que son la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Estas dos están íntimamente relacionadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la varianza, primero, es un cálculo matemático. Es el promedio de las distancias al cuadrado entre los datos y la media aritmética. ¿Ok? Fíjense, dice distancias al cuadrado. ¿Entre quién? Entre los datos y la media aritmética. Es decir, ¿cómo uno expresa distancia generalmente en una fórmula o en un cálculo? ¿Con qué Raíz operación? cuadrada. Resta, ¿o no? Mayor, Con menor, resta. Ah, menor. Exactamente, con resta. O sea, la varianza tiene que ver con el dato restado con la media aritmética, ¿no es cierto? Y luego al cuadrado, porque estamos hablando de distancia. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la enseñanza básica o media? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, cuando uno calculaba la distancia en el plano, ¿qué hacía? Restaba las coordenadas. Restaba las coordenadas, ¿no es cierto? Después elevaba al cuadrado, ¿ya? Y ahí sacaba la distancia o la hipotenusa, etc. ¿Ya? Aquí es casi lo mismo. ¿Ya? Aquí son las coordenadas serían el dato y el promedio, ¿no es cierto? Y luego se calcula al cuadrado y luego se promedia. Esa es la única diferencia, se promedia. Y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, de lo que está arriba. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se hace la distinción entre ambas? Bueno, pensemos, por ejemplo, en estas edades que están aquí. ¿Ya? Tomamos la edad, ¿no es cierto? Le sacamos el promedio, lo restamos y lo elevamos al cuadrado. Y se promedia. Entonces, ¿en qué unidad de medida estaría el resultado de la varianza? La misma unidad de medida de los datos, ¿o no? ¿No? Fíjate bien, pues, dice distancia al cuadrado, significa que las edades hay que elevarlas al cuadrado. Por lo ¿Mm? tanto, el resultado de la varianza va a estar en años al cuadrado, ¿ya? O sea, va a estar tomando la unidad de medida al cuadrado. Si son pesos, son pesos al cuadrado. Si son, no sé, arañas, van a ser arañas al cuadrado. Si es piedras, piedras al cuadrado. Entonces, la desviación estándar tiene la gracia de que al calcular la raíz cuadrada, vuelve a su unidad de medida original. ¿Ya? Para eso se calcula la desviación estándar. ¿Ya? Pero para no enredarnos todavía, para hacerlo un poquito más digerible esto, partamos con que son tres y con el concepto de cada uno. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? Para quizás repetirlo alguno. De todas maneras, ya estos videos se están subiendo al canal de YouTube que creé el otro día, ¿ya? Así que ahí los pueden ver de nuevo las veces que ustedes quieran, en formato on demand. Muy bien, partamos con el rango. ¿Ya? El rango, como les dije, es la más fácil de todas. ¿Ya? Recuerden que los datos, como están descritos así, uno lo puede sacar directamente de acá, o bien con la tabla. ¿Ya? Da exactamente igual. ¿Sí? Por ejemplo, el rango, ¿cierto? En este caso es el máximo menos el mínimo. ¿Ya? En este caso, 25, que es el más alto, menos 20, que es el más bajo, eso da 5 años. Punto. ¿Ya? Significa que la amplitud de los datos que yo tengo es de 5 años de diferencia. ¿Ok? Nada más que eso. Y cuando estamos hablando de tablas con intervalos, es exactamente igual. ¿Ya? Aquí podemos asumir de que el último valor, el 102,2, es el máximo y el 48,80 es el mínimo. ¿Ok? Entonces, los datos de este conjunto están en una amplitud de 53,4 grados. Ya esto era en Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, la amplitud de los datos es de 53,4 Fahrenheit. ¿Ok? Ahora, una cosa importante, este rango también se utiliza cuando estamos calculando recién la tabla. ¿Ya? Cuando tenemos que saber cuántos grupos vamos a armar, aparece esto. ¿Ya? Como para calcular la amplitud. ¿Ok? Entonces, el rango es la más sencilla de todas. ¿Qué pasa con la varianza? Ya, aquí igual voy a pedir un poquito de atención, porque acá hay algunos detallitos. Por ejemplo, los mismos datos que están aquí con la misma tabla. La media aritmética, ya la hicimos la otra vez, es 22. ¿Vale?
Entonces, si volvemos a la definición, decía, es la distancia, ¿no es cierto?, de los datos con respecto a la media. Y como bien dijeron ustedes, esa distancia se manifiesta por restar, ¿no es cierto? Y eso significa de que habría que tomar cada dato, el 20, y restarle la media, 22. Después el 22, restarle 22. Y así, 21 menos 22, 21, hasta el último. Claramente eso igual es largo de hacer si es que tenemos muchos datos. ¿Ya? Eso es claramente largo. Pero así se hace. ¿Ya? También vamos a ver cómo se hace más resumidamente. ¿Ok? Después de haber hecho todas esas restas, cada una de ellas se eleva al cuadrado, después se suman, y después se divide por la cantidad de datos. ¿Ya? Y ahí tendríamos la varianza. ¿Cómo lo hacemos acá? Bueno, como les digo, la varianza que se escribe matemáticamente como S cuadrado, ¿ya? Fíjense, toma el 20, que es el primer dato, y le resta la media 22. Después, el 22, se le resta 22. Después, el 21, 21, después el 24, después el 21, y así, hasta terminar el conjunto de datos. Luego, se eleva a cada uno al cuadrado, se suma, y luego se divide por el total de datos, que es 12. ¿Ya? Eso da un resultado de 2,833333, infinito, ¿cierto? Pero lo trunqué nomás, a 2,833, ¿ya? ¿En qué unidad de medida estaba esto? En años cuadrados. En años cuadrados, ¿ok? Por lo tanto, interpretarla no es muy útil, ¿ok? Por eso después se calcula la desviación estándar, ¿vale? Eso es cuando los datos están así, están sueltos, ¿ya? No están tabulados como acá abajo, ¿ya? Veamos qué pasa con el tema de la tabulación. Fíjense, cuando estamos hablando de la tabla de frecuencia, tomamos la edad de 20, le restamos la media, elevamos al cuadrado, pero le agregamos el por 2. ¿De dónde vendrá ese por 2? La frecuencia. De la frecuencia, excelente. ¿Ya? Esto es como cuando uno sacaba la media. ¿Ya? Después, 21 menos la media 22 al cuadrado por 4, y ese 4 es el de la frecuencia. Lo mismo con los otros tres. ¿Ya? Y se hace exactamente igual. Todos los resultados después se suman, y después se divide por 12, que justamente es la suma de las frecuencias, y eso da también 2,833. ¿Ya? Es exactamente igual. ¿Ya? ¿Cuál es más corto de hacer? Claramente este, ¿ya? Porque está resumido. Está resumido por el tema de la frecuencia. ¿Ya? Acá no era tan largo de hacer, tenía 12 sumandos, pero ¿qué pasa si fueran 12.000? Ya es distinto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? Me la pueden indicar por chat o hablando, no hay problema. ¿Ya? Lo importante es no confundirse al momento de estar haciendo los cálculos, porque a veces, bueno, puede pasar. José pregunta, ¿cómo se haría si hubiera un rango de datos? Bueno, justamente es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Fíjense. Aquí están las tres posibilidades de acuerdo al tipo de dato que tenemos. ¿Ya? El primer caso, que es cuando teníamos los datos sueltos, ¿ya? O no tabulados, es lo que les decía. El dato menos la media aritmética, después se eleva al cuadrado, se suman todos los valores y después se divide por n. Después, cuando están los datos tabulados, discretos, como lo vimos en la tabla, ¿ya? Es lo mismo, pero se le multiplica por la frecuencia, y luego, al final, en vez de tener n, tienes la suma de las frecuencias. Y ahora, que es la pregunta que hacía José, es, ¿qué pasa cuando tengo los intervalos o los rangos? Bueno, aquí en vez del dato, recuerden que en vez de eso tenemos la marca de clase. Por lo tanto, es solamente cambiar el dato, en vez de ese, estaría la marca de clase. Y es exactamente igual. ¿Okay? Es lo único que cambia. Veamos qué pasa con la desviación estándar. Bueno, la diferencia es que es con raíz cuadrada, nada más. ¿Ya? En el fondo, el grueso del cálculo de la desviación estándar es esta parte. ¿Ya? Y lo otro es solamente la raíz cuadrada. Y listo. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la desviación estándar viene gratis a partir de la varianza. ¿Ya?
Y viceversa. O sea, si me dan la desviación estándar, puedo saber la varianza elevando al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo sería esto ahora? ¿Ya? Fíjense, cuando tenemos rangos. Bueno, tenemos los rangos, ¿no es cierto? Y aparte tenemos la marca de clase. ¿Ya? Que acuérdense que es la suma de los dos dividido entre 2, el promedio. Y ocupamos esto en vez de datos porque no los tenemos. ¿Ya? Entonces, fíjense, en el primer caso es MJ, que es la marca de clase del primer caso, 52.615, menos el promedio que ya lo habíamos obtenido de antes, que era 75.06. Eso se resta, se eleva al cuadrado, ¿ya? Por 3. ¿Y ese 3 de dónde viene? De la frecuencia. Perfecto. Luego se hace exactamente igual en todas las filas, hasta la última, 98,390, menos el mismo promedio, se resta, se eleva al cuadrado, y luego se multiplica por la frecuencia que tiene, que es 3. ¿Ya? Bueno, la otra se multiplica por 6, la otra por 11, y así. ¿Ya? Y abajito en el denominador tenemos la suma de las frecuencias. 3 más 6 más 11 más 14 más 10 más 5 más 3, que es 52. ¿Ya? Eso va a dar una varianza de 133,02. ¿Ok? ¿Esto en qué unidad de medida está? Recuerden que estos son los datos de temperatura. Celsius. Bueno, en este caso eran Fahrenheit. Fahrenheit, grados Ah. Fahrenheit al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos para interpretarlo en grados Fahrenheit? ¿Vamos a pasarlo a Celsius? No, es que como está en grados Fahrenheit al cuadrado, nadie debe entender si lo interpreta. En cambio, ¿cómo hacemos para que quede en grados Fahrenheit? La raíz. Aplicamos raíz cuadrada. Eso, con la raíz cuadrada. Perfecto, ¿cierto? Eso nos da una raíz cuadrada de 11.53 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahí está el resultado de la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, si en un ejercicio ustedes les piden calcule la desviación estándar, obligatoriamente tiene que sacar la varianza y después le saca la raíz cuadrada. ¿Vale? Ya, a ver, veamos alguna diferencia. El rango en este caso era, vamos a hacer la resta aquí, 102,2 menos 48,80. Ya. 1153 puntos Fahrenheit. Profe, Diga. y de acuerdo al resultado de la varianza y la desviación estándar, ¿cómo podemos tomar conclusiones de acuerdo al resultado? Muy buena pregunta. Habitualmente, ¿ya? La varianza y la desviación estándar, uno la interpreta de acuerdo, por ejemplo, a la magnitud del promedio. ¿Ya? Eso es una práctica habitual. Por ejemplo, si la desviación estándar es similar o mayor al promedio, significa de que la variable es muy heterogénea, es muy diversa. ¿Ok? En este caso, tenemos una desviación estándar de 11.53. ¿Ya? Y el promedio es 75.06. Por lo tanto, como la desviación estándar está bastante alejada del promedio, es porque en realidad los datos no son tan heterogéneos, sino que son más cercanos entre sí. ¿Ya? Esto tiene mucho más valor cuando uno lo compara con otro grupo. ¿Ya? Por ejemplo, estos son los datos de una ciudad. Entonces tiene mucho más valor si tú lo comparas con otra ciudad. ¿Ya? Supongamos que la otra ciudad tiene una desviación estándar de 20 grados Fahrenheit, entonces ahí tú dices, bueno, la ciudad actual es mucho más homogénea en sus temperaturas que la ciudad B, que tiene una desviación de 20. ¿Ok? Entonces, la interpretación tiene mucho más valor, lo estoy escribiendo en el chat, cuando se compara entre grupos. ¿Ya? ¿Vale? ¿Ya? Entonces, la manera de escribir este resultado es, la variabilidad es de 11.5 grados en promedio.
Muy bien, entonces, ahí están las formulitas, ¿no es cierto? Para que después las tengan anotaditas. Si ustedes están acostumbrados después a anotar las formulitas en cuaderno, pueden hacerlo. ¿Ya? Siempre es una técnica buena anotar las fórmulas porque después uno se va acordando. ¿Ya? Eso de los formularios a veces como que sí, ayuda, pero si no sabes lo que significa o no estás acostumbrado, no te sirve tampoco. ¿Ya? Muy bien. Veamos algunas propiedades de estas dos medidas. Por ejemplo, una que es bastante lógica es que la varianza siempre es un número mayor o igual que cero. Es decir, varianza es mayor o igual que cero. En particular, la varianza de una constante es cero. Bueno, ¿por qué dirá eso? ¿Por qué dirá que la varianza siempre es mayor o igual que cero? Porque el promedio es el mismo de los datos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué es distancia? Claro, también, ¿no es cierto? Tiene que ver con que son distancias, ¿ya? Las distancias nunca son negativas de partida, ¿ya? En primer lugar, las distancias nunca son negativas, ¿vale? Por lo tanto, geométricamente es imposible que una varianza te dé negativa. Y algebraicamente hablando o aritméticamente hablando, si estamos hablando de números que están al cuadrado, nunca van a ser negativos. Por lo tanto, la suma de muchos números mayores o iguales que cero tampoco puede dar negativo. ¿Ya? ¿Y por qué dice que la varianza de una constante es cero? ¿Qué Porque, significa que la varianza de una variable sea cero? porque el promedio de una constante es la misma constante. Por ejemplo, si los datos fueran todos iguales, Claro. ¿ya? En la resta va a dar cero. Claro, todas las restas van a dar cero, ¿ya? Como dice José también, porque el número no varía, ¿ya? Entonces, si una persona saca siempre 4, 4, 4, 4, ya la variabilidad es cero porque no cambia, no se mueve del 4, ¿ya? Así de simple. Muy bien. Segunda propiedad, dice, si a cada elemento de X se le suma o resta un número A, la varianza se mantiene, dada la propiedad anterior. Esto es distinto que cuando teníamos la media, sumándole un número o restándole un número, ¿ya? Entonces, ¿por qué dirá que es dada la propiedad anterior pasa esto? Porque el número A es constante. Porque el número A es constante. Excelente, ¿ya? Por ejemplo, si a todas las notas el profe le sube 5 décimas a todas las notas, la variabilidad no va a cambiar. Si tienes un 1,1, un 4,1 y un... Ah, no, un 7,1 no puede tener, ¿ya? Pero pensemos en el otro, el que tenía 3, 4 y 5. Le suben 5 décimas a todas sus notas. 3,5, 4,5 y 5,5. Va a cambiar el promedio, pero la distancia de las notas va a ser la misma, ¿ya? Eso no va a cambiar. ¿Qué pasa con la multiplicación? Si a cada elemento de X se le multiplica un número A, la varianza equivale a A cuadrado por S cuadrado. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque al promedio también, si se le multiplicaba por un número A, quedaba como A promedio. Ok, pues, pero ¿por qué será A cuadrado en este caso? Porque la varianza le sube al cuadrado la resta del promedio con el dato. ¿Sí? ¿Chiquillos, están de acuerdo con lo que dice Brian? ¿O alguien tiene otra opinión? ¿Por qué será entonces que la varianza es A cuadrado por S cuadrado? Profe, ¿Sí? como más específica, una descripción podría ser porque en la resta que se produce en la varianza quedaría como AX menos A promedio, Claro. Uno y el al... A se mantiene y al elevarlo al cuadrado quedaría como A cuadrado. Ajá. Sí, eso es como una explicación también válida, que es más algebraica, ¿no es cierto? ¿Ya?
Bien, claro, esa es más o menos la razón, pues ya cuando uno eleva al cuadrado, ¿no es cierto? En la varianza hereda eso y después, como es constante, sale hacia afuera, porque es una suma. ¿Ya? Eso faltó. ¿Ya? Y la última, que es la varianza, es sensible a valores extremos, puesto que depende de la media aritmética. ¿Ok? Claramente, pues, con el tema de las notas que veíamos recién, si las notas son muy diversas, claramente la varianza va a tender a elevarse, a inflarse. Con mayor razón, pues si va al cuadrado. ¿Ya? Porque depende de la media aritmética. ¿Qué pasa con la desviación? Perdón, con la interpretación de la varianza. Bueno, la varianza está en unidades al cuadrado, años al cuadrado, grados al cuadrado y así. ¿Ya? Por lo tanto, la desviación estándar está en años, grados, metros o dólares. Lo que hablábamos recién. Luego, si la varianza es cero, entonces la desviación estándar es cero y viceversa. ¿Ya? Eso es súper claro porque es la raíz cuadrada o la desviación elevada al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Ya? Por eso es viceversa. También se dice sí, solo sí. ¿Ya? ¿Qué pasa con la desviación estándar? Si a cada elemento de x se le suma o resta un número a, la desviación estándar se mantiene, igual que en la varianza. ¿Ya? Por lo mismo, porque la a es constante. ¿Ya? Pero acá es la diferencia. Cuando a cada elemento de x se le multiplica un número a, la desviación estándar equivale a por s. ¿Ya? Y ahí está la justificación. Pues, ¿ya? Es la raíz cuadrada de a cuadrado s cuadrado. A ambas se le saca raíz y queda a por s. Así de simple. ¿Ya? Ojo, si a es negativo, ¿qué pasaría ahí? Nada, porque hasta el cuadrado queda positivo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? El tema de las constantes negativas, ¿ya? Puede inducir a errores, porque uno dice, bueno, pues si proviene de un número negativo, al sacarle la raíz de vuelta, debería ser negativo. Pero no. Recordemos que estas medidas son de distancia, y la distancia no puede ser negativa. ¿Ok? Entonces, lo usual es decir, el valor absoluto de A. ¿Ya? Que en el fondo es la A sin signo. Punto. ¿Ya? ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Ya? El valor de A sin el signo. ¿Ya? Entonces, vamos a agregarle un nuevo coeficiente que se llama el coeficiente de variación. ¿Ok? El coeficiente de variación es el que representa la variabilidad respecto a la media aritmética en porcentaje. ¿Ya? Y esto es mucho más claro para poder interpretarlo cuando es un solo caso, ya que es la pregunta que hacía su compañero recién. ¿Ya? Expresa cuánta variabilidad hay respecto a la media aritmética y se representa en porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el coeficiente de variación es S, la desviación estándar, dividido el promedio, o la media aritmética, y luego multiplicado por 100%. ¿Ya? Muy fácil de hacer. ¿Ya? Ahora, el cuento acá es cómo se interpreta. ¿Ya? Atención, este coeficiente puede ser incluso mayor a 100. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? ¿En qué caso puede dar mayor a 100, por ejemplo? ¿O cuándo da mayor que 100? ¿Ah? Fácil. Cuando la desviación estándar es mayor que la media. ¿Ya? Ahí va a dar mayor que 100. ¿Ya? Por ejemplo, si la desviación estándar es 4 y el promedio es 2, ¿ya? Va a dar 200%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la interpretación de esto? ¿Ya? Esto lo extraje de un texto por ahí. Dice, de acuerdo al valor del coeficiente de variación, uno puede decir cuán variable o estable es la variable. ¿Ya? Por ejemplo, si el coeficiente es perfectamente cero, ¿ya? Significa que no hay variabilidad y que la estabilidad es muy alta. ¿Ya? Por ejemplo, si es de 0 a 20, la variabilidad es pequeña y la estabilidad es alta.
Ya son complementarios. Ya si es más grande, ya hablemos de mayor de 20 hasta 60, es moderada en ambos casos. Mayor de 60 hasta 90, la variabilidad es alta y la estabilidad es baja, y así cuando es mayor de 90. ¿Okay? Entonces, en el caso de nosotros, del dato de la edad, por ejemplo, teníamos que el coeficiente de variación es de 2,833 dividido 22 y luego por 100%, es decir, 12,87%. ¿Ya? Entonces, ¿en qué categoría estaría esto? Se dio 12,87. ¿En qué categoría estamos? De acuerdo a la tabla. Baja. ¿En variabilidad baja o estabilidad baja? Variabilidad baja. Variabilidad baja, ¿no es cierto? Y estabilidad alta. Correcto, ¿cierto? Muy bien. Correcto. Baja variabilidad. Algunas propiedades del coeficiente de variación es, por ejemplo, no tiene unidad de medida, ¿ya? Es un porcentaje, por lo tanto no se puede interpretar en temperatura o en edad, ¿ya? Solo debe usarse en variables cuyo cero es absoluto y no arbitrario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la temperatura, en este caso, como puede ser menos tanto, o sea, negativa o positiva, no conviene mucho usar el coeficiente de variación, porque en el fondo no podrías decir cuán heterogénea es si tienes distintos valores que están entre medio. Entonces, lo que se recomienda hacer ahí es reescalarlo de tal manera de que la temperatura más baja sea 0 y ahí en adelante. ¿Ya? En el caso de la edad que vimos recién, el 0 es absoluto, o sea, 0 significa que no tienes edad, ¿ya? Es un poco rara la interpretación, pero el 0 es absoluto. Es útil cuando se deben comparar dos grupos, ¿ya? Igual que la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Si en este caso tengo una variabilidad del 15% contra otra que es del 40%, claramente la más grande es más heterogénea que la otra. Y, miren, aquí se me fue algo, la varianza, ya, eso está mal escrito de ahí, ¿ya? Pero en el fondo también se traduce acá, ¿ya? Aquí lo que debería decir es que el coeficiente de variación también se ve afectado a valores extremos, puesto que depende de la media aritmética y de la varianza, ¿ya? Ahí hay un error de escritura. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, hasta acá hemos visto no 3, sino que 4 medidas de dispersión que podemos complementar a las 3 anteriores que ya vimos, ¿ya? El rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Ok? Con esto ya podemos interpretar prácticamente todas las variables que nosotros queramos, ¿ya? Porque en realidad uno con esto ya puede decir cómo se está comportando los datos para el estudio que yo estoy haciendo. Ya puedo hacer comparaciones, ya puedo hacer descripciones más precisas, ¿ya? Y ya con estas 7 herramientas tenemos harto, ¿sí? Queda más por ver, claramente, pero con estas 7 ya es lo mínimo de lo mínimo para poder hacer un estudio estadístico más o menos convencional. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿en qué tipo de variables se pueden usar estas 3 medidas? Por ejemplo, el rango. En la cuantitativa, Ya, ¿en la cualitativa no? no. No, ¿por qué? Porque, un ejemplo, si hablamos de colores, no puede ser color rojo menos color morado. Claro, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con la varianza y la desviación estándar? Deje a sus demás compañeros contestar, ¿no? Yo creo que igual es cuantitativa. ¿Cierto? Porque estamos hablando de promedio, suma al cuadrado, promedio, o sea, división, entonces, claro, matemático claramente puede ser. ¿Y cualitativo? ¿Puedo calcularle la varianza al color de pelo? ¿O al país? ¿Por los tonos? ¿El color de pelo por los tonos o no? O sea, es que no son cantidades, son códigos eso. No, no se Entonces puede. no se puede.
¿Ya? Correcto. ¿Ya? No se puede. Y coeficiente de variación, tampoco. ¿Ya? Si proviene de la varianza, tampoco se puede. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, O sea, para que un estudio sea como más creíble, solamente tiene que haber datos cuantitativos. no tanto eso, sino que lo que yo quiero decir es que en este caso es lo mínimo que uno puede empezar a anotar en un informe. ¿Y un informe es tanto creíble lo cualitativo? Ya que eso Sí, depende lo que pasa es que a de veces cada hay localidad. encuestas, a veces hay encuestas en las que uno pregunta solamente cosas cualitativas. Y ahí, ¿qué es lo que puede presentar? La frecuencia, los porcentajes y los gráficos. ¿Ya? Cuando yo me refiero con lo mínimo, eso incluye también en la posibilidad de que sean puras variables cualitativas y uno coloque el n y el porcentaje y el gráfico correspondiente. Ah, ya. Gracias. Por eso yo coloco esta tabla para que vean la diferencia. ¿Ya? No significa de que si no la puedo calcular, no es confiable el informe. ¿Ya? Significa de que dependiendo del tipo de variable, esto es lo que puedo usar y esto es lo que no puedo usar. Bien, entonces, en resumen, ya para terminar lo del día de hoy, es que primero las medidas de dispersión sirven para medir la variabilidad de un conjunto de datos. Mientras mayor sea, más variable es. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta, todas esas variables, o sea, esas mediciones, mientras más grandes sean es porque indican más variabilidad. Y mientras más pequeña es, menor es eh, la diversidad de la variable. El rango es simplemente la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Ok? Entonces, esa es la más sencilla de todas. Ahora, tiene la desventaja que, como en la mediana, que ocupa solamente dos datos, ¿ya? No te dice nada con respecto a lo que está entre medio, ¿ya? La varianza es una medida de distancia promedio de los datos respecto a la media. Es sensible a datos extremos, ¿ya? Eso ya lo vimos en dos ejemplos. Por su parte, la desviación estándar está en las mismas unidades de medida de los datos y se obtiene con la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vale? Finalmente, el coeficiente de variación puede estar entre 0% y 100% o más. Mientras más cercano a 0 es más homogéneo y viceversa. Bien, entonces, con eso ya, ese es como el contenido de lo que tiene que ver con medidas de dispersión. ¿Vale? Vuelvo a insistir, esto va a depender del tipo de variables que uno utilice en el estudio que esté haciendo. ¿Ya? ¿Ya? Para que cuando ustedes en el futuro tengan que reportar alguna información, ya sea en la empresa, ya sea si ustedes, por ejemplo, se dedican a hacer clases en la universidad, o si entran al magíster de ingeniería industrial, o lo que quieran, ¿ya? Sepan de que lo mínimo que ustedes deben presentar es esto, ¿ya? De aquí lo que venga más adelante ya va a depender del objetivo o del enfoque, ¿ya? Pero siempre es como esto a lo que hay que reportar, ¿ya? Es como cuando ustedes llenan una ficha, ¿y qué es lo que siempre tiene que ir? El nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el root, ¿ya? La ciudad donde viven. A eso me quiero referir, ¿vale? Muy bien. Lo que ya habría que ver de aquí en adelante son las llamadas medidas de percentil, ¿ya? Medidas de percentil, o medidas de posición también se las dice, ¿ya? ¿Qué vamos a ver ahí? Por ejemplo, vamos a ver los quintiles, los cuartiles, los deciles, ya lo dije, los percentiles y el rango intercuartil. Y vamos a ver el gráfico de caja y bigote, y ahí vamos a aprender cómo se hace, ¿ya? Esto ya va a ser el miércoles, porque el martes tenemos clase de ejercicio, ¿ya? Así que voy a preparar una guía de ejercicio para que la desarrollemos el día martes, y el miércoles vemos la siguiente parte de la materia, que es las medidas de posición, ¿ya? Para que ya le agreguemos más cuestiones al quehacer de la estadística. ¿Ya? Y de ahí para adelante vienen otras materias, pues viene probabilidades, viene, ¿cómo se llama esto? Correlaciones, distribuciones bivariadas, variables aleatorias, etc. ¿Ya?
Así que cerramos la grabación de esta clase.